Buenos días, gracias por estar acá. Para mí es un honor estar en esta casa de estudio de la cual yo egresé hace más de 30 años. Así que bueno, espero que esta introducción breve de estas teorías que voy a presentar les pueda ser de utilidad. Después, si tienen mayor interés en las mismas, me pueden contactar. En la última slide voy a poner mi email como para que ustedes puedan contactarme. Yo soy doctora de Ciencias Informáticas por la Universidad Nacional de La Plata, pero egresada de la Facultad de Ingeniería, y dirijo un par de laboratorios, uno el CI2S Lab y el IDT en la Universidad de Entre Ríos. También participo de otros laboratorios, estamos haciendo con varias universidades proyectos de investigación. Lo que les voy a presentar acá no es ni más ni menos 3 teorías que son de mi autoría y que las hemos aplicado, seguimos aplicando con la gente de mi laboratorio para hacer ingeniería humanitaria, entre otras cosas. La primera de estas teorías tiene que ver con lo que nosotros llamamos lenguaje natural. Y le he dado de llamar Morphosyntactic Linguistic Wavelets, y no es ni más ni menos que una especie de extrapolación de la teoría de wavelets, que es algo así como agarrar una señal, típicamente una señal de sonido de imagen, y la describimos, la descomponemos en distintos sistemas o ejes, que estos ejes describen aspectos de esta señal original. En este caso, para nosotros la señal pasa por ser ni más ni menos que el lenguaje, las expresiones del lenguaje. Esta teoría me surge cuando empiezo a estudiar la conducta verbal de Skinner, que él decía que nosotros no nos expresamos solamente con palabras, sino que cada vez que nosotros hablamos, también tenemos gestos, nuestra temperatura cambia, nuestra respiración cambia, y eso es lo que hace que la semántica de nuestro lenguaje sea más difícil de interpretar cuando vamos a una máquina y pretendemos sacar de una sentencia a su significado, ¿sí? Aquellos que han trabajado con procesamiento del lenguaje natural saben de lo que estoy hablando. Bueno, esta teoría lo que se basa es en este tipo de descripciones, pero utilizando lógica y matemática, ¿sí? Con algunas cuestiones más complicadas que tienen que ver con los productos de convolución y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado hacer con estas wavelets, que son morfosintácticas? Entre otras cosas, detectar alteraciones del lenguaje. Esto ya hace varios años. Hemos detectado que cuando nosotros queremos utilizar nuestro lenguaje en la web, lo utilizamos distinto que cuando lo utilizamos al hablar. O cuando estamos haciendo un chat, o un SMS, o un WhatsApp, utilizamos nuestro lenguaje distinto. Lo mismo que si estamos haciendo un manual, nosotros estamos utilizando distinto nuestro lenguaje. Entonces, incluso las alteraciones por cuestiones de hipoacusia o algún otro tipo de alteración también se ven reflejadas y son detectables con este tipo de procesamiento. Específicamente, nosotros lo aplicamos en forma humanitaria para los pacientes con trastorno espectro autista. Si alguno conoce, este trastorno es bastante severo en algunos pacientes hasta el punto de inhabilitarlos en cuanto a la interacción del habla, ¿sí? Hay muchos pacientes que no pueden hablar. Bueno, nosotros remitiéndonos a la definición de Skinner de lo que es la conducta verbal y lo que sería la comunicación desde el punto de vista de Skinner, estamos tratando de hacer estos tokens semánticos entre comillas, a partir de estas expresiones, estas conductas verbales de los pacientes, que son ruidos, gemidos, movimientos, muchas veces estereotipados, y tratar de hacer una especie de traductor automático a partir de la conducta verbal. Pero también nosotros hemos tratado de investigar las bases de la síntesis automática del lenguaje. Si yo sé cómo traducir toda esa semántica de una manera automática, nosotros vamos a poder también generar ese lenguaje de manera natural. Hoy por hoy esto no está logrado con ninguna de las teorías actuales y nosotros tampoco lo hemos logrado totalmente, pero estamos trabajando en eso. Lo que ven ahí, en esta, vamos a señalar acá si ven todos, es una tablita de un lenguaje simbólico que se deriva de esta teoría, y lo que ven acá son especies de abstracciones que se hacen en forma automática, lo que nosotros llamamos abstracciones en el mundo de los humanos, ¿no? Esta otra cosa que ven acá es de otro trabajo, ¿sí? Estos serían sentencias generadas al azar, cómo se comportan la estructura de la sentencia, y esto, fíjense que es muy distinto cuando yo estoy hablando en idioma español. Cada idioma tiene
Esto se puede hacer, acá no se alcanza a ver porque no lo hice muy hay una especie de curvita sintótica que varía la posición y la inclinación según el idioma que estemos hablando. Y lo que está acá es lo más loco que hemos descubierto, que es que nuestros diálogos respetan una distribución fractal, específicamente fractal dragón. ¿Sí? Esto es una teoría, una parte de la teoría que hemos extendido con un doctor en matemática de la Universidad de Mendoza. Bueno, a futuro las aplicaciones son extender este tipo de cosas. Otra de las teorías que he desarrollado se llama sistemas armónicos. Esta fue más inspirado en mis hijas estudian música, como buena madre me metí en el mundo de la música y son sistemas que replican la armonía y lo que sería la resonancia. Acá nosotros estamos extendiendo las teorías tradicionales que hacen a la minería temporal, de series de tiempo. Pero las minerías de series de tiempo tienen el problema de algo llamado alineación, que es cuando empieza esa serie de tiempo, cuando empieza ese patrón que quiero estudiar. Y otra cosa que tienen es que estoy estudiando. Tratan de derivar cosas que pasan según momentos determinados. Acá invertimos totalmente el paradigma y lo que hacemos es definir un patrón sabiendo qué es lo que va a pasar, pero tratando de estudiar el comportamiento temporal y solamente el temporal, con lo cual de n variables paso a ser una sola variable. Mis dimensiones bajan drásticamente y esto lo hace totalmente aplicable a sistemas de tiempo real. Por ejemplo, riesgos de tránsito. Y nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, esta aplicación que ven acá. Esto que ven acá son las interfaces que usamos en Android para predecir riesgo en la ciudad de Concepción del Uruguay. Estamos basándonos en mapas de la web. El proyecto se llama Cronos. Y lo que hacemos es predicción de riesgo, no solamente para los vehículos, sino también para los peatones, los ciclistas y conductores de cualquier tipo de vehículo. De hecho, el nivel de riesgo depende de datos que tienen que ver con la edad, el sexo, lamento, no es discriminación, pero las estadísticas nos matan, y otro tipo de cosas como tienen que ver con la edad, que bueno, los años no vienen solos y también a veces ciertas edades son complicadas para aprender a manejar. Bien, sigamos. Esto lo que van a ver es algunas de las cosas de lo que yo llamo el patrón o sello que nosotros vamos a ver. Lo que nosotros acá tenemos es, por ejemplo, algunos de los parámetros o propiedades o atributos que yo ya los definí como parte de mi problema a estudiar. Y lo que vemos a la izquierda, esos lambda, son las temporalidades o lapsos temporales. En vez de utilizar tiempos absolutos, que es lo que a mí me obliga a hacer una alineación de cuándo empecé, cuándo no empecé, lo único que hago es detectar la primera parte del patrón y a partir de ahí se dispara el sello. Y lo único que hago, al mejor estilo redes neuronales, es un aprendizaje del tipo Hebbiano, para el que sabe lo que es una red neuronal. Esto significa que es un aprendizaje plástico, dinámico. La ventaja de esto, a diferencia de los otros sistemas de minerías de tiempos, es que yo no aprendo y después aplico. Acá estoy aprendiendo permanentemente y me estoy adaptando a una situación de fallo variable o dinámico. ¿Para qué es esto aplicable? Y bueno, porque el tránsito no es rígido. Entonces, que haya tal riesgo de tránsito con tal secuencia de eventos o con tal condiciones, no es lo mismo a la mañana, a la tarde, ni para las distintas zonas. Entonces, lo bueno de esto es que yo lanzo un sello con unas características especiales al inicio y después, solito, al mejor estilo redes neuronales, digamos, con un par de parámetros más, estamos haciendo un aprendizaje de cuál es la probabilidad. Cuando la probabilidad de que ese sello se esté dando o de ese patrón temporal se esté dando es muy alta, se puede disparar una señal de alarma o una señal de un sistema o un procesamiento o lo que uno quiera. Lo importante es que con cada evento siga aprendiendo, salvo que yo diga lo contrario y eso se hace con alguno de esos parámetros que está ahí, el mu. Bueno, en el futuro pretendemos reaplicar esto a otras cosas, ya estamos empezando a trabajar en esto, que es detección de fallas en sistemas de tiempo real, por ejemplo, producciones en planta, producciones en línea, detección de fraudes y en general en sistemas de seguridad. ¿Sí? Porque estos extrapolables a sellos visuales, sellos sonoros, ¿sí? Para nosotros son simplemente variables. Bien, esta es por ahí la más complicada de explicar. Surge a raíz de un trabajo que hacemos con Stan Franklin de la Universidad de Memphis, a quien mando un saludo si es que por casualidad se está viendo,
Y él trabaja con una extensión de la teoría de Douglas Hofstadter, que es sistemas de conciencia. Los sistemas de conciencia es un sistema muy poco usado en minería de datos porque tienen alta complejidad. Hasta ahora él lo aplicó a la Marina de los Estados Unidos para lo que es asignación de tripulaciones con restricciones conflictivas y que compiten entre sí. Y sistemas muy complejos. Bueno, él lo logra aplicar, eso se llama AIDA, y después lo extendió a un sistema llamado LIDA, que es un Learning AIDA, que es la misma versión de conciencia, pero que aprende y se autoadapta. La característica más grande de los sistemas basados en conciencia es tal vez que no existe un código, sino que existen pequeños pedacitos de código llamados codelets, ¿sí? Y estos codelets son totalmente tontos. No hacen nada, no resuelven nada, no tienen obligación incluso de coexistir ni de correr en determinada secuencia. Bueno, estos codelets nosotros hemos detectado que aprenden, si ven ahí la gráfica, aprenden según la cantidad de obstáculos de una manera distinta, ¿sí? Estos son los conceptos, ¿sí?, que aprenden y van a ver que se van aprendiendo y razonando de forma distinta. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando nosotros esto lo quisimos aplicar con la gente de la Escuela Superior Técnica del Ejército, a un robot de desplazamiento autónomo, ¿cómo les puedo explicar? Que el robot se empezó a dar contra todas las paredes y contra todos los obstáculos porque razonaba, pero muy lento. Necesitábamos algo que agregara mayor flexibilidad y mayor agresividad a la innovación, que no es solamente tomar conciencia. Ahí es donde nosotros agregamos la teoría bacteriana, que salió calentita en un paper hace una semana escasa hacia Europa. Esta es la teoría más reciente, en realidad ahora ya estoy trabajando en la próxima teoría, que es la termodinámica de los lenguajes. Pero esta teoría ahora, hoy por hoy, la estamos reaplicando a un robot de desplazamiento autónomo que hemos visto, estas curvas explican, ¿sí?, lo que sería el sistema basado en conciencia, todo el tiempo que desperdicia y toda esa pancita, que acá lo tenemos incluso hacia abajo, significa es una mejora bastante sustancial en la eficiencia del sistema robótico. Bueno, la aplicación es hacia otras teorías que también quieran ser que requieran innovación y flexibilidad. Bueno, espero haber llegado a tiempo y muchas gracias por su tiempo. Pueden pedir cualquier cosa, hacer el contacto, o yo me voy a quedar acá escuchando a las otras oradoras. Creo que por eso es todo por ahora. Gracias.